Padre Celestial, en esta tarde venimos delante de tu presencia. Señor, te rogamos, Padre, para que pongas sabiduría en nuestra boca y podamos compartir con denuedo, con sabiduría, Señor, con inteligencia del cielo, esta palabra, Señor. Padre, te damos gracias por cada panelista, el hermano Pastor Henry, el hermano Víctor Villalobos y el hermano Edwin Molina y este servidor Luis Brizuela. Padre, te damos gracias. Te pedimos que derrames gracias sobre los oyentes en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Padre. En este momento abre nuestra boca y que esto, Señor, sea para edificación de la iglesia de Cristo Jesús. Amén y amén. Me gustaría, antes de empezar, darles un reporte, porque la vez pasada Edwin me hizo una pregunta que quedó en el aire la respuesta. Fue feo. Sí, que me dijo, ¿y a dónde leo yo sobre el tercer templo, verdad? El tercero. No, que fue que usted me dijo que usted leía como de algunos expertos. Sí, exactamente. Entonces, yo nada más quería invitarlo para que leyera, se metiera a internet y leyera sobre una organización que hay llamada el Instituto del Templo. Instituto del Templo. Al Instituto del Templo, y ellos ya tienen los planos arquitectónicos, ya tienen las vestimentas de los sacerdotes, ya tienen, digamos, toda una Organización. Lo que llaman, ¿cómo se llama esto? Bueno, Logística. Toda la logística, tienen mucha logística, y además tiene financiamiento aún del mismo gobierno de Israel. Y hay algunos multimillonarios, se menciona, hay algunos multimillonarios que también están colaborando. El único problema que tienen es que donde se va a hacer el templo, o donde se tiene programado hacer el templo, está la mezquita. Hay de los musulmanes, y entonces ya se está dando cierta tensión solo por eso. Bueno, hace años. Sí, sin embargo, Israel tiene su autoridad, ¿verdad?, jerárquica, su autoridad política, y esa es la que puede decir si eso se va a llevar a cabo o no, y aún el gobierno está colaborando con ese Instituto del Templo. Pero es toda una organización, hacen seminarios, es decir, hay seminarios, hay cursos, hay material, hay logística, hay planos de ese tercer templo. ¿Que se va a realizar? Eso yo no lo sé, digamos, pero coincide mucho, o es muy, digamos, se acerca mucho a lo que dice Primera Tesalonicenses 2:4 era. 2:4, que habla de un tercer templo. Nada más. Yo estuve ojeando un poquito también en una página parecida a esas. Sí, donde están capacitando gente para el sacerdocio y todo eso. Exacto. Y sí, hablaban del asunto de las limitantes, porque está en juego una guerra. Exacto. Porque está en juego una guerra. De hecho, todos los árabes están en contra, porque esa es una zona que está céntrica, digámosle, los musulmanes, los árabes y los cristianos y todos, es la mezquita de Orán. Exactamente. Y ahí, la mezquita de Omar. De Omar, sí. Y ahí es que es lo mismo, pero en dos idiomas, Onán y Omar. Onán. Ajá. Es la misma mezquita. Sí, entonces sí estaba oyendo que era Esa es la cúpula esta dorada que se ve siempre en la foto. sí, que el punto, digamos, hace unos años atrás hubo una intifada ahí, porque uno de los coroneles se metió ahí a esta mezquita y quiso hacer algo y le hicieron sacado. Sí, quiso poner parte de los... Sí, es que hay conflictos políticos muy fuertes para que eso pase. Ahora, Sí. dentro de este marco de la profecía, hay una profecía donde dice: cuando veas a Israel rodeado. ¿Lo han leído? ¿Lo han visto? Sí, claro. Claro. Dice, En Marcos, creo sí, que donde dice: cuando veas a Israel rodeado de sus Sí. enemigos, De ejércitos. de ejércitos. Entonces, los que estén en Judea. Exactamente. Sí. Ahora, ¿eso tiene que ver con la historia que pasaba o tiene que ver con la historia futura? Eso tiene que ver con el año 70 después de Cristo. Por eso, entonces es con la historia pasada. Eso sí tiene que ver, y no con la historia futura. No, con la historia futura, digamos, ya es
Es que, digamos, la profecía, es increíble. Primero, la profecía la dio Daniel. Digamos, el primero que profetiza sobre la abominación desoladora es Daniel. Y se da en el año 167 a.C., con Antíoco Epifanes, que sacrifica un cerdo. Y que fue lo que hablamos la vez Que pasada. fue lo que hablamos la vez pasada. Pero Jesús viene y hace la profecía que yo le dije que era una profecía de doble cumplimiento. O sea, se cumplió en el año 70 después de Cristo, digamos, y se cumplirá cuando se supone se dé ese tercer templo y el anticristo, se haga una imagen del anticristo y se pretende. Como él es anticristo, es el lugar de Cristo y en contra de Cristo, entonces se va a sentar ahí como que si fuera Dios para ser adorado. Entonces ese es como, digamos, el cumplimiento, el último cumplimiento profético de lo que Jesús dijo en Mateo 24, en Lucas, ¿qué es? Lucas 21 creo, y 21, en Marcos 5 en adelante. Ajá, y en Marcos 13, si no me equivoco. Marcos 13. Correcto. Entonces, eso es lo que dice. Y incluso hablando en ese contexto, Jesús... 21:20, hermano Henry. ¿De qué? Lucas 21:20. Sí, Lucas. sí. Incluso en ese contexto, yo no sé si ustedes me ayudan a buscar, pero Marcos 13 también lo dice, ¿De qué? también de la abominación desoladora. Pero es que una cosa está dentro del marco de la abominación y eso que le estoy preguntando. Cuando dice, cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos. Ajá, sí. Se supone que ahí la abominación desoladora, digamos, fue que ese ejército se metió en el templo, lo cual eso fue una herejía, una abominación. Esa fue la abominación desoladora. Porque hizo sacrificios de cerdos. no. Digamos, la abominación desoladora ahí consistió en que ese ejército irrumpió en el lugar santo. Y en el lugar santo no podía entrar cualquiera. Uno podía ir al atrio, ¿cierto? Uno podía ir al atrio. Sí, pero Entonces, ¿por qué algunos interpretan, Sí, claro. algunos interpretan, porque hasta hace poco se hablaba de que Israel estaba siendo rodeada de enemigos de los árabes y esto, Sí, claro. y lo traen a la historia presente, Sí, claro. y aún lo llevan a la historia futura? ¿Cuál es la razón? ¿O está apuntando a este asunto del anticristo futuro? Sí, digamos, porque digamos, bueno, en el año 70 se cumplió cabalmente esto, se cumplió la primera profecía porque fue rodeada de ejércitos. ¿De cuáles ejércitos? Comandados por Tito, Sí. ¿verdad? Y entonces, cuando entraron, irrumpieron con estos caballos, irrumpieron en el lugar santo. Pero es muy distinto, digamos, el contexto del que nos habla ese segundo cumplimiento profético, porque vamos a ver en Tesalonicenses, veámoslo en Tesalonicenses, dice, aquí ya no nos habla de ejércitos, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Y dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ya aquí no nos habla de ejércitos. Ya aquí digamos, lo que se ha interpretado es que va a ser una estatua o el mismo anticristo que va a pretender ser adorado en ese templo. Esa va a ser la abominación desoladora. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer, digamos, quienes estén viviendo en ese momento? De ahí, huir. Hermano, con permiso, mira, aquí en Lucas
21, el 20 en adelante, se detalla más exactamente lo que sucedió en el año 70. Si me permiten, voy a leerlo. Dice, pero cuando vean a Jerusalén, Lucas 21. 21, 20 al 24, ahí se detalla lo que pasó en el año 70 después de Cristo. Pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en la ciudad salgan de allí. Los que estén en los campos no entren en la ciudad. Mira, aquí Jesús, cuando le dice los que estén en Judea huyan a los montes, le está hablando es a sus discípulos, que cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, que salgan de ahí. Dice Josefo Flavio que cuando el pueblo romano llegó a invadir Jerusalén, aquellos muros eran impenetrables. Entonces dice que estaban en ese asunto de construyendo como una especie de rampa para lograr entrar, cuando dice que en eso sucedió que algo pasó con el papá de Tito. Tito era hijo de Vespasiano. Entonces resulta que parece que Vespasiano estaba en el lecho de muerte o una situación había sucedido, entonces Tito tuvo que abandonar el lugar. Entonces ese fue el momento en que el pueblo pudo salir hacia los montes, y sigue diciendo, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en la ciudad salgan de allí, los que estén en los campos no entren en la ciudad, porque esos días serán de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Pero hay de las que en esos días estén embarazadas o amamantando, porque vendrá sobre la tierra una gran calamidad, y sobre este pueblo vendrá la ira. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que se cumplan los tiempos que a ellos les esperan. Vea, yo, así la voz. Yo lo que comprendo, en primer lugar, es que estos ejércitos son los que irrumpen en el lugar santo. Pero en segundo lugar, la calamidad o la tribulación de esos días fue tan grande, fue una gran tribulación, no fue la gran tribulación, pero fue una de las tribulaciones más grandes que ha tenido Israel, porque se cuenta que los cuerpos estaban desparramados por las calles. Es decir, al principio ellos opusieron resistencia, no fue que llegaron los ejércitos e irrumpieron y ya, no. Esto dice que duró aproximadamente 5 meses, esto duró como 5 meses, y usted nos contaba lo de que se comían a los propios niños. O sea, fue una tribulación terrible. Pero esta tribulación no va a ser comparable con la gran tribulación que va a haber a raíz del anticristo. A raíz del anticristo. Porque este anticristo, cuando se va a manifestar, va a ser, por lo menos eso dicen los entendidos, va a ser en la gran tribulación, en la semana 70 de Daniel, en esos 7 años que faltan, ¿verdad? Porque son 62 y 7 semanas que ya se cumplieron, las 69. Falta todavía la semana 70, que va a ser en la gran tribulación. Pero esa sí va a ser una tribulación. Va a ser esa tribulación tan terrible, y ahí es donde surgen los 4 caballos de Apocalipsis, ¿verdad? El del hambre, el de la matanza, etcétera. Yo quisiera abonar algo a esto, Sí. hermanos. Perdón, para terminar, nada más para terminar ese detalle, solo para terminarlo, que va a ser tan terrible esa tribulación que muchas personas van a querer morirse, se van a meter debajo de las peñas y van a decir que caigan sobre ellas y no van a poder morirse. Bien, quería decirles, queridos hermanos, que sobre este asunto de que el ejército entró, tanto el del Antíoco Epifanes, muchos años antes de que Cristo apareciera, como en el año 70, que entraron al templo y derribaron los altares y se llevaron la menorá y todo eso lo destruyeron. Antes de que eso sucediera, ya el Señor no estaba ahí.
Porque si el Señor hubiera estado ahí, en su templo, como Él lo había prometido a Salomón, si Él hubiera estado ahí, ni uno solo de esos soldados hubiera quedado vivo. Aquí, unos pasajes antes, en Mateo 23, verso 37, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Y añade el verso 38, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Bien, hermanos, esto es algo muy paralelo a la vida del creyente. Cuando el Señor habla a un creyente y este no hace caso y lo rechaza, le está abriendo puerta a que el Espíritu Santo se contriste y venga el enemigo y destruya. Dice aquí, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito que viene en el nombre del Señor. Ya esto es profético, pero si aquel hombre pudo sacrificar un cerdo o un soldado pudo entrar al lugar santo, queridos hermanos, que ya el Señor ya no estaba ahí. Ya el Señor había abandonado la casa de Israel. ¿No? ¿Estoy escuchando? No, yo más que todo una conclusión que quisiera aportar hoy. Sí, claro. Entonces, En conclusiones. Sí, Ok. si quieren. Está bien. No, yo creo que, digamos, vamos, si gusta, abrimos paso a la venida del Hijo del Hombre, porque yo no sé si le damos lectura a lo de la venida del Hijo del Hombre. Sí. Tal vez nada más para cerrar, iba a concluir usted esta parte. No, en las conclusiones. Sí, bueno, ese es otro tema, ya no. Al final dice, dice que entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando venga... ¿Qué texto era ese, hermano? Perdón. Esto es en Lucas 21 es. Sí, 21, 25. Es que están en todos, en Mateo 24, en Lucas y en Marcos 13. Aquí tal vez no lo dice como lo dice en Mateo, que tal vez lo habla un poco más fuerte. Lo cierto es que todo el universo se va a conmocionar ante la venida de Jesús. Pero lo que me llama la atención es que Jesús, cuando vino la primera vez, vino en la debilidad de la carne. Y incluso fue humillado, fue maltratado, fue vituperado, fue a la cruz. Por supuesto que no estamos hablando de que ese no fuera el plan del Padre Celestial, pero fue tratado como se quiso. Pero ya aquí va a ser muy diferente, como venga Jesús, dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube, con poder y gran gloria. Ya el Hijo del Hombre no vendrá en la debilidad de la carne, sino que vendrá en la gloria. Ya no dejará de lado su gloria para venir. Y eso ha habido una discusión cuando viene. Si viene antes de la tribulación, en medio de la tribulación o después de la tribulación. Y ahí es donde se habla también de la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida, que es lo que estamos hablando. Porque hay quienes
contextos bíblicos dicen que nosotros, que los cristianos de ese entonces no van a pasar la gran tribulación. Más hay otros que dicen que por lo menos van a pasar los primeros 3 años y medio, o sea, la primera mitad. Y hay otros que dicen que van a pasarla completamente, la tribulación. No sé si... Yo ¿Qué solo... dice, hermano Luis? No sé si... Bueno, aquí los hermanos que nos escuchan tienen que tener muy claro que una cosa es el arrebatamiento de la iglesia y otra cosa es la segunda venida de Cristo. En el arrebatamiento de la iglesia no se va a dar esto que dice acá en Lucas 21, verso 27. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Ahí no se va a dar eso. En el arrebatamiento no, En el arrebatamiento no se va a dar eso. nadie lo va a ver. Porque vendrá como ladrón en la noche. Porque lo que sucede, dice Pablo, que un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Esta trompeta no tiene nada que ver con las 7 trompetas de Apocalipsis. ¿Por qué no? Pregunto. Ok, ahorita lo voy a explicar. El asunto es que en el arrebatamiento los únicos que van a ver al Señor son los que murieron en Cristo primero, los que durmieron en Él, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, digamos, aquí cuando dice, verán al Señor venir con gran poder y gran gloria, en Mateo 24 dice que cuando lo vean, todas las tribus de la tierra se van a lamentar, lo van a reconocer. Eso está aquí en Mateo, capítulo 24, ya les doy el texto. Me parece que es 25. ¿25 qué, querido hermano? Ya lo vi. Vamos a ver. Aquí está, Mateo 24:30. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre venir sobre la nube del cielo con gran poder y gran gloria. Y vea lo que sucede. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y en los 4 vientos desde un extremo al otro del cielo, ellos juntarán a sus elegidos. De la higuera deben aprender esta parábola. Cuando sus ramas se ponen tiernas y le brotan las hojas, ustedes saben que el verano ya está cerca. Entonces dice acá, según este texto, que cuando lo vean todas las tribus de la tierra, yo no sé si se refiere a las tribus de Israel o a todas las Es que dice- tribus de la tierra del mundo entero. Perdón, ahí dice las tribus de la tierra, no dice de la tierra de Israel. Y como dice que todo ojo le verá, se supone que se refiere a todas aquellas personas que lo rechazaron y que lamentarán. ¿Qué lamentarán? Haberse incluido en el bando equivocado. Porque eso sí tenemos que dejar claro, solamente hay 2 grupos de seres humanos: aquellos que aceptan a Cristo, aquellos que lo rechazan, aquellos que están en pro del reino de los cielos y aquellos que están en pro del diablo y sus demonios. Y hay personas que dicen, no me apunto ni con Dios, ni creo, hasta dicen, ni creo en el diablo. Pero déjeme decirle, el que no está con Dios, está contra Dios. Yo lo que sí creo es que, digamos, cuando estas personas vean al Señor venir con gran poder y gran gloria, la culpa que ellos van a tener, que van a sentir, que van a decir, yo van a lamentar, ¿cómo fue que yo fui a despreciar eso? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que si era cierto? Verso 26 al 28 de Mateo 24. Creo que lo escucho mucho, tío. No, No, menos así, digamos, con careta. dice ahí, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Pero eso es Lucas. No, Mateo. Lucas. No es Lucas. No, Mateo también, pero Lucas. Lucas está leyendo en Lucas. Yo estoy leyendo en Lucas, pero Mateo también estaba viendo. Pero ¿a dónde lo...?
Está en vaya Lucas Lucas, 21. ¿no? Bueno, voy a Lucas 21, 26 en adelante. 21, vamos a ver. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos, levantaos vuestra cabeza, porque a vuestra redención está cerca. Ahora, con respecto a la venida propiamente, digamos, entiendo que Luis dice que va a haber primero el arrebatamiento y luego la venida. Es Eso correcto. es lo que entiendo. Yo he escuchado y desde mi perspectiva no me parece descabellado el asunto de que es simultáneo el arrebatamiento con la venida. Sí, yo también lo he escuchado. Sí, que es Lo he simultáneo, escuchado, que y no no es- es, que- no es que- descabellado. Por eso, ¿no? que no es un evento de que 3 años y medio después, no, sino que Jesús Sí. va, viene en las nubes, la iglesia es arrebatada, en este Arrebatada, caso es transformada en los cielos Sí. y regresa. Es un acto Sí. simultáneo Sí, en donde comienza ya el reinado milenial del Señor, juntamente con la iglesia. ¿Han escuchado ustedes sí, eso? claro, claro. ¿Qué opinan? Lo que yo opino es que el milenio va a ser posterior a la gran tribulación. El milenio no es ni antes de la gran tribulación ni en medio de la gran tribulación, sino que la semana 70 de Daniel se va a cumplir antes de la venida del Hijo del Hombre. Ahora, es que digo esto porque Mm. cuando dice, cuando vean estas cosas, ¿cuáles cosas? Y se lo está diciendo a los discípulos, las señales y todo esto. Cuando vean estas cosas suceder, erguíos y levanten vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Me parece a mí, o estoy equivocado, Sí, pero hace sentir o da la sensación de que vamos a pasar la ahí tribulación. ahí está el pueblo Sí, claro. viendo esas cosas. Claro. O no sé si es una mala percepción mía, Sí. pero parece ser que ahí está el pueblo Pasando la gran exactamente, tribulación. Ahí está. Vean, cuando vean esto, ergan sus cabezas porque está cerca su redención. Entonces no está diciendo que el pueblo no va a estar, o que ya fue llevado y que solamente un grupo va a ser, porque no sé, eso es lo que entiendo yo. Ahora, ustedes que son los doctos, No. instruyanme ahí. Los hermanos. Ahora, partiendo del concepto ese, porque de Tesalonicenses, en alguna ocasión, cuando yo escuché esta postura que me llamó la atención, en el capítulo 12, ¿verdad? Sí. Verso 4. No, en el capítulo primero. No es 1:4, no, Sí. 1:2. 1:2. 2. Ah, ¿Cómo es? segundo. Primera de Tesalonicenses. Capítulo, cuando habla no es 2, que segunda de Tesalonicenses. Segunda. Sí, es segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2. Verso 4 dice, El cual. el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. No, más bien ese no es el que quería yo mencionar. Más bien quería mencionar el capítulo 1 Tesalonicenses 4:13. Sí. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitará primero y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con Él. Ahora, dentro de esta postura que les estoy mencionando, da la explicación de que esta palabra salir a recibir era como cuando el emperador visitaba un pueblo, entonces toda la comitiva salía del pueblo a recibir al emperador, lo agarraba y volvían con el emperador Hacia el pueblo. hacia Hacia el pueblo. Sí, Entonces era como una acción en Sí. donde salían todos a recibirlo. Ajá. Y ya después
regresaban Entraban con todos. Entonces, partiendo de esa interpretación que da esta posición, como les dije, a mí no me parece descabellada y de alguna manera la he analizado por una razón, porque la idea ok, viene el Señor como ladrón, pero la idea de ladrón no es que no lo vamos a ver, es que debemos estar preparados, esa es la idea. Que no nos agarre infragante como el ladrón. Que no nos agarre desprevenidos en lo que nos da la gana. Exactamente, no es que va a venir ahí, que nadie Como, lo vea, sí, como, sino más bien ustedes están listos, estén preparados, que no los agarre a ustedes, pero no está significando, por lo menos entiendo yo, que es que él va a venir oculto, se los lleva y después vuelve otra vez 3 años y medio después. Entonces, Bueno, esa es la idea. No sé si hice un... No, está muy bien. No, Está bien. Yo, queridos hermanos, yo discrepo y mucho en cuanto a esto que sea simultáneo. ¿Por qué razón? Porque, digamos, si fuera simultáneo en el momento que Cristo viene, digamos, que Cristo viene en este momento, entonces en este momento, en este mismo momento, todo le verá y los que los traspasaron, que todo esto, en este momento. Pero el hermano Víctor y bueno, hemos estado mencionando lo que son el estudio de las 70 semanas de Daniel. Y Daniel me confirma a mí desde un principio, cuando el ángel le habla a Daniel y le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. No dice sobre la iglesia, porque la iglesia ni siquiera existía en ese momento. Dice así, Daniel 9, verso 23. Bueno, desde el verso 22 dice, habló conmigo y me explicó, Daniel, si he salido ahora, ha sido para infundirte sabiduría y entendimiento. ¿Qué está leyendo? Perdón. Daniel 9, verso 22. La orden fue dada en cuanto tú comenzaste a orar, y yo he venido a explicarte todo porque Dios te ama mucho. Así que entiende la orden y la visión, entiéndela. Se ha concedido a tu pueblo y a la santa ciudad un plazo de 70 semanas para poner fin a sus pecados y transgresiones, para que se expíen su iniquidad y establezcan la justicia de manera perdurable, y para que sellen la visión y la profecía y unjan al Santo de los Santos. ¿En qué semana estamos? Estamos en la semana 70. O sea, si Cristo viniera hoy por la iglesia, ¿ya inmediatamente se acabó todo o estamos en la semana 69? Entonces ahí eso no calza, o sea, no calza el arrebatamiento de la iglesia con la venida de Cristo. Quiero leer otro pasaje muy diferente a lo que es el arrebatamiento de la iglesia, en el cual el apóstol Pablo no menciona ninguno de estos eventos, pero Zacarías, cuando dice que regresa a Jesucristo, en el capítulo 14, cuando habla de Jerusalén y las naciones, Zacarías capítulo 14, verso 4, dice, cuando llegue ese día, el Señor plantará sus pies sobre el monte de los olivos, que está al oriente frente a Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá en dos hacia el oriente y hacia el occidente, con lo que se formará un valle muy grande, y una mitad del monte caerá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces ustedes subirán a los montes por el valle, porque el valle se extenderá por los montes hasta Sal, o irán como los que hicieron en los días de Usías, el rey de Judá, por causa del terremoto. Entonces vendrá el Señor mi Dios con todos los santos. Aquí hay una gran diferencia. La diferencia es que cuando Cristo venga, o sea, la segunda venida de Cristo, sus pies se van a posar sobre el monte de los olivos. Eso concuerda con Hechos cuando aquellos ángeles dicen, varones Galileo, ¿qué están mirando? Así mismo, este mismo Jesús que ha sido tomado a vosotros, así mismo, como le habéis visto ir, así mismo vendrá. Entonces, ese día, en la segunda venida de Cristo, Él va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. ¿Por qué no puede ser simultáneo? Bueno, sencillamente porque el apóstol Pablo, cuando habla del arrebatamiento de la iglesia, el misterio, en ningún momento habla de este evento, sino que él habla de nuestra reunión con el Señor. En cuanto a nuestra reunión con Él, no os dejéis mover. Dice, porque vendrá como ladrón en la noche. Entonces, hermanos, ahí lo que habla es, digamos, de que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire. Y estaremos para siempre con Él. Estaremos para siempre con el Señor.
pero ahí no habla de este asunto que el Señor pone sus pies en el Monte de los Olivos. O sea, es un relato totalmente aparte. ¿Cuándo sucede esto? Cuando yo no relaciono la visión de las 70 semanas de Daniel con la restauración del pueblo de Israel con la iglesia. Cuando yo, digamos, saco de contexto a Israel, entonces no me calza. Entonces tengo que decir yo, bueno, va a ser simultáneo. ¿Por qué? Porque va a parecer así, que las tribus lo lloren, que todo esto, pero que ahí vienen los santos. Pero ciertamente, queridos hermanos, según Romanos 11:25 en adelante, va a haber una restauración del pueblo de Israel. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Y cuándo va a suceder esto? Dice aquí también que ellos le van a decir, ¿qué son estas heridas en tus manos? Y él le va a decir, con ella fui herido en la casa de mis amigos. Y dice que llorarán por él como quien llora por un unigénito. Entonces, queridos hermanos, para mí es muy diferente el arrebatamiento de la iglesia a la segunda venida de Cristo. Muy, muy diferente. Son dos eventos aparte. Bueno, ¿qué dicen los demás? Que en realidad, bueno, yo sí considero que previo a la segunda venida va a ser el arrebatamiento, previo a la segunda venida. O sea, antes de la segunda venida. Sí, previo, Sí, antes. sí, Antes de la segunda venida va a ser el rapto. El rapto no puede ser posterior a la segunda venida. Va a ser antes de la segunda venida. Yo en realidad no sé si podrá ser como dice el pastor, que existen algunas posiciones, no es la posición del pastor, sino que, digamos, de que viene y somos arrebatados y luego venimos con él en las nubes. Yo considero que va a ser difícil que sea así por esta situación, porque si ya, digamos, hay un arrebatamiento e inmediatamente luego venimos, ¿y a dónde dejamos la gran tribulación? O sea, si la gran tribulación va a ser antes de la venida del Hijo de Dios, entonces, ¿qué hacemos con la gran tribulación? ¿A dónde la colocamos? ¿A dónde la ubicamos? Exactamente. En cambio, digamos, muy distinto es si supusiéramos que el rapto se da en medio de la tribulación o posterior a la tribulación. Ahí sí me cabe perfectamente que podría haber, que no estoy diciendo que esa es mi posición, estoy diciendo que podría haber, que se podría dar la segunda venida, si se da el rapto y digamos... ¿Y por qué no pensar que la gran tribulación no es un acto único, sino más bien que tiene que ver con todo el panorama de la iglesia a través de toda la historia? Porque es la semana 70. Porque es la semana 70. Es la 70 es la semana 70. Por eso, digamos... Tendríamos que eliminar la semana 70. Bueno, no, hay una razón de peso, querido hermano. La gran tribulación está muy relacionada con la aparición del anticristo. Del anticristo, y eso no puede... O sea, no puede ser durante toda la historia de tribulación y muerte que ha sufrido la iglesia, porque no ha estado el mismo anticristo en persona, ha estado el espíritu del anticristo, que es diferente. No, han habido anticristos. Han habido anticristos, pero no el anticristo. Pero no el anticristo. El anticristo es único. El cuerno pequeño del que habla el profeta. La bestia del que habla Apocalipsis. Pero es única. Y entonces, digamos, no va a haber la segunda venida hasta que no se manifieste la apostasía y el hombre de pecado. O sea, eso es profético. Y lo dice claramente. Querido hermano, quería decirle algo. Sí. ¿Qué es lo que provoca la gran tribulación? ¿Qué es lo que provoca? ¿O quién la provoca? ¿Quién la provoca? La gran tribulación. Dios. El anticristo. ¿Por qué? Porque dice que se levanta contra todo lo que se llama Dios. No. Es porque es la semana 70, Daniel. Es porque es el día de la ira del Señor. ¿Cuál es el día de la ira? La gran tribulación. Porque el día de la ira, ¿quiénes son los que van verdaderamente cuando en Apocalipsis capítulo 7, entonces uno de los ancianos le habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han salido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Será esa la que ustedes están mencionando o esta es otra? Es la misma. Lo que pasa es que esos que salieron de la gran tribulación no son la iglesia de Cristo. No. El contexto parece que habla de eso. Vea lo que dice el verso 9. Vea lo que dice el verso 9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud de la cual nadie podía contar, de todas las naciones,
tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono de Dios en la presencia del Cordero. Pero siga leyendo. Sí, y vea lo que sigue diciendo, dice, vestidos de ropas blancas con las palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero, y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, y los ancianos y los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, los que viene hablando, de toda lengua, pueblo, lengua y nación, dice, entonces, ¿estos de dónde han salido? Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Sí, claro, Entonces, salieron creyentes. y estamos hablando de toda lengua, pueblo y nación, no está hablando del pueblo judío, está hablando de toda la humanidad, y habla de, por eso les pregunto si esta es o esta es otra gran tribulación. No, Porque sí. una de dos. Vea lo que tienen en sus manos, tienen palmas. Sí, pero es que eso Es no, exactamente lo que pasó cuando Jesús entró a Jerusalén. no, pero es que eso no es relevante. Lo Claro que es relevante es que relevante. han lavado la sangre, su vida, sus vestiduras en la sangre del No, pero Cordero, eso y no que son- son lenguas, sí. son de toda lengua, tribu y pueblo y nación. Sí, No es el claro. pueblo hebreo. No es el pueblo No hebreo. es el hebreo. Aquí el contexto está hablando de toda lengua, pueblo y nación. Está hablando y se está refiriendo a millares de millares de millares que han blanqueado sus ropas con la sangre del Cordero. Habría que ver el texto original que dice eso de salido de la gran tribulación. Bueno, ya yo no sé. Ahí tendría que Y ver, habría que ver todos. y no Ese- tengo- No es eso, es que esa no es la iglesia. No, Esa no es la no, iglesia. es que lo que está ahí, usted está hablando de lo que dice la Biblia, yo estoy diciendo Correcto. lo que aquí dice. Ahora, Ahora, si yo apelo, Apocalipsis, ¿qué, perdón? capítulo 7, si yo apelo al original, no hay un original. No sé hebreo, no Sí, sé ya griego. habría que leer todos los versículos Y que entonces se han mencionado. ahí es donde yo quiero que ustedes, ahora, como le digo, Ajá. Lo Está que- hablando de los 144,000 sellados. sí, Ok, por un lado, sí, pero por otro lado habla de los millares y millares, sí, que la iglesia que está compuesta de judíos y de gentiles. sí, claro. Pablo claramente dice que ya no hay griego, ni gentil, ni hebreo, ni griego. Ahora todos son uno en Cristo. De los dos pueblos No. hizo uno. Esto se refiere a la gran tribulación. Ve el versículo 3 Sí, diciendo, pero- no hagas daño a la tierra, ni Ajá. al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y hoy el número de sellados, 144,000 sellados. Que representan de al pueblo hebreo, pero más adelante representa al pueblo judío, el gentil. Gentil, no, sí, pero saliendo de la gran Sí, tribulación. exactamente. Entonces, O sea, no estamos hablando de un pueblo. no estamos hablando de un evento, o estamos hablando de un evento único, como la que se ha dicho de los judíos que van a pasar la gran tribulación y que de eso y otro, o No. estamos hablando de la tribulación a través de la historia de la iglesia. No, pero la gran tribulación es mundial. Es un evento mundial. La gran tribulación no es una gran tribulación para los judíos. No, es algo Todavía, para todo el mundo. todavía, si hablamos de la tribulación del año 70 después de Cristo, muy Por esa distinto. razón yo leí Muy Lucas. distinto el contexto, Por eso leí muy Lucas, distinto. porque Lucas Sí, sí. da la sensación Ajá. de que cuando vean estas señales erguidos vuestra cabeza, Claro. porque la redención está cerca. Claro. Edwin, usted cierra. Ok, bueno, yo para terminar y como conclusión quería decir varios puntos que tengo aquí apuntados porque si no se me olvidan, como siempre. Creo Obvio. que ni Paul Washer, ni John MacArthur, ni Miguel Núñez, y quien quiera decirme usted, logra ponerse a un final de acuerdo en todas estas cosas. ¿Ok? Claro. Es muy difícil. Claro. Y nosotros, como ustedes acaban de ver, tampoco. Entonces yo creo que, bueno, esto que hacemos nosotros es para edificar al cuerpo de Cristo, como tiene que ser todo lo que hacemos. Entonces yo creo que aquí es importante para los hermanos, porque ya esta es la sexta serie. Y ya cerramos. ¿verdad? Y ya cerramos, ¿verdad? Que seguro ya, otra vez. ¡Otra vez! ¿Cómo ¿No les les da ahorramos tiempo? el librillo? ¿Cómo les Entonces, da estos versículos? Yo No, quisiera estoy seguro que los hermanos han sido enfatizar a edificados. los hermanos en 3 puntos. Uno, ciertamente estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Entonces tenemos que estar apercibidos.
Dos, esto no debe ser algo como de temor para nosotros, sino más bien es una De esperanza, es una esperanza aguardando de gloria. la esperanza Exactamente. bienaventurada. Eso debe ser nuestro estudio de esto, debe ser una esperanza de gloria de lo que vamos a ver, que es la venida de Ya se Cristo. metió en el rojo. Porque como lo mencionó Luis la vez pasada, no es que estamos esperando al anticristo, ni el templo, ni nada de eso, no, estamos esperando a Cristo, esa es Amén. nuestra esperanza. Y lo último que tenemos definitivamente ahora más que siempre, evangelizar, llevar la palabra, llevar el evangelio a todo lugar, a todo Facebook, a Instagram, a el vecino, al bus, al Uber, donde usted esté. Tenemos que hablar de la palabra de Dios porque eso nos enseña la palabra de Aún Dios en medio de esta pandemia. Exactamente. Entonces, Sí, con yo más sí razón quería en esta reforzar pandemia. eso porque al final no nos vamos a poner de acuerdo, es lo normal, creo yo, ¿verdad? Sí. Tenemos puntos de vista y está bien, pero estos tres puntos sí, ¿verdad? Estamos en los últimos tiempos, esperamos a Cristo, es nuestra esperanza, y no dejemos de llevar la palabra a donde podamos llevarla. Amén. Ore usted, hermano. Padre, gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar aquí reunidos con mis hermanos, Señor. Gracias por las personas que nos escuchan, Señor, y que de una u otra manera abren sus oídos espirituales, Tuya es Señor, la gloria para ahora que siempre, tú por todos los les siglos. hables, Señor. Te pedimos que ellos puedan, Gracias, como dijo el Señor. apóstol Pablo, recibir lo bueno y dejar lo malo. El Al final Espíritu somos y la seres esposa humanos, dicen, Señor, ven. pero te pedimos sobre Ven, todas las Señor cosas, Jesús. Señor, y te decimos sobre todas las cosas que te estamos esperando, Señor. Y el que da Ansiosos testimonio de tu todas venida, estas Señor, cosas para dice poder contemplar ciertamente, tu gloria, Padre vengo en Santo, breve. Señor. Y gracias, Señor, Sí, porque amén. sabemos que en Ven, medio Señor Jesús. de todo lo que estamos viviendo, Señor, tú guardas y cuidas de nosotros. En el Ven, nombre de Señor Jesús. Jesús. Amén. Amén.